concordancia nominal. Claro que sí, muchachos. Lo que vimos en la clase anterior, muchachos, la verdad es necesario que ustedes vean esa clase, básicamente para que tengan conciencia de qué es el sintagma nominal, ¿ok? Con que tú sepas el sintagma nominal, que es un artículo, un sustantivo o un pronombre, un adjetivo calificativo, ¿ok? Con eso es más que suficiente ahorita. Y un verbo, y un determinante. Con eso es más que suficiente para trabajar el día de hoy, chicos. Hola Rosy, qué gusto verte por acá, Rosy, qué gusto ver tu usuario por acá. Ver a los chicos de antes, verlos por acá, chicos, qué gusto verlos. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, muchachos. El sintagma nominal. Es lo de género y todo eso, exactamente, Jael. Es todo lo que es género y número. Hoy vamos a estar trabajando eso, lo que es concordancia nominal, muchachos. Bien, vamos esperando que lleguen los demás jóvenes. Entonces, muchachos, hoy es nuestra última semana en el cual ustedes me ven con esta cámara, ¿ok? Ya logramos financiar para adquirir una cámara y unas luces de estudio. Entonces, pues bueno, muchachos, gracias a todos ustedes por su apoyo. Eh, que nos han brindado a nosotros, ¿ok, muchachos? Muchas gracias, ya pudimos financiar esa parte. Entonces, muchachos, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, concordancia nominal. ¿En qué consiste todo eso? Las reglas que debe seguir, ¿ok? El sintagma nominal, ¿ok? Todo lo que es género y número, plural y singular. Vamos a ver diferentes casos, ¿ok? De reglas, cuáles son las reglas que se debe de coincidir. Y pues sí, muchachos, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y antes de que salga el primer chistosito, ¿cuánto va a durar la clase? La clase va a durar aproximadamente 2 horas. La clase va a durar, dependiendo, chicos, la clase va a durar 2 horas, ¿ok? Si alguien no pregunta más allá, ¿ok? La clase dura menos de 2 horas. Pero si la clase queda todo claro, menos de 2 horas. ¿Ok, muchachos? Gracias, profesor del grupo 1, dice Yael. Ah, qué bueno, Yael. Yo me acuerdo de ti, muchacho, perdóname, pero pues qué gusto tenerlos por allá, chicos. A los chicos del curso pasado. Pero qué gusto. Me da más gusto, pues, ver a los nuevos chicos. Pero muchísimo más gusto es ver a los que estuvieron con nosotros, pues, en las sesiones, chicos. Entonces, nadie pregunte. No, las dudas están bien, chicos. Las dudas están bien. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Y pues bueno, chicos. Concordancia nominal, claro, claro que sí. Bien, chicos, comenzamos con un tap, tap, tap a la pantalla, muchachos. Claro que sí. Comenzamos siempre con un tap, tap, tap. ¿Para qué nos ayuda esto? Recuerden, chicos, esto nos ayuda en dos cositas. En llegar a un poquito más de audiencia. Y en segundo, a que TikTok no nos cierre el envío. Ok, muchachos, ya tenemos muchas experiencias al respecto de esto. Bien, muchachos, ¿con qué nosotros tenemos que comenzar para estudiar concordancia nominal? Tú debes de conocer conceptos básicos, ¿ok? ¿Conceptos básicos de concordancia nominal? No. Conceptos básicos de redacción indirecta. Créeme que te puede venir una pregunta, ¿ok? En el examen, preguntándote la definición de alguno de estos conceptos. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Pau? Creo que ella es una chica también del grupo pasado. Qué bueno, Pau, que estás por aquí en la sesión. Entonces, pues bueno, chicos, ¿cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que tener antes de comenzar a estudiar redacción indirecta? Concordancia, cohesión, coherencia y adecuación. Lichi, no, acabamos de empezar. Justamente esa es nuestra primera página de información. Acabamos de empezar, chicos, acabamos de empezar. Llevamos empezando de transmisión 5 minutos, apenas llevamos de transmisión 5 minutos. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que hay que conocer aquí? El concepto de concordancia, muchachos. El concepto de cohesión, el concepto de coherencia y el concepto de adecuación. Ok, bien, chicos. Aquí yo quiero comenzar con una pregunta. Yo tenía una maestra en la preparatoria que decía, vamos a empezar con una pregunta detonante. Vamos a detonar, chicos. Entonces, pues bueno, yo quiero saber, ¿quién de ustedes domina estos conceptos del 1 al 10? Yo puedo decirles que yo domino esto un 8 de 10, ¿ok? Aún se me va unos que otros conceptos, pero pues bueno, yo puedo decirles que esto domino estos conceptos un 8 de 10. ¿Alguien puede decirme un número diferente? Dice Yael un 9 de 10, ¿ok? ¿Alguien más como Yael que puede decirme yo lo domino perfectamente? Ok, chicos, alguien, para saber de dónde agarrarme. Para saber de dónde agarrarme. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Comenten. Compartan. Dice Josué, un 6 de 10, chihuahuas. Ok, bien, chicos. ¿Qué es la concordancia? La concordancia va a ser un concepto esencial en esta parte. Bien. Ok, ajustamos luces. RGB, nice. Bien, la concordancia, muchachos, sepan esto. La concordancia va a ser la relación que van a tener. Lo voy a poner de esta forma.
voy a ponerle enfrente de concordancia una palabrita en paréntesis. Y esta va a decir palabritas. ¿Por qué voy a poner palabritas? Pues bueno, la concordancia nos va a ayudar a trabajar o nos va a decir si las palabras están escritas o están relacionadas correctamente. Es una relación, ¿ok? Aquí va en concordancia. Vamos a estudiar la relación, ¿ok, chicos? La relación de coincidencia, muchachos. Coincidencia. Coincidencia. ¿Coincidencia de qué? De las palabras. ¿Pero qué tipo de coincidencia, muchachos? Coincidencia. El tipo de coincidencia, ¿ok? Que nosotros vamos a estar buscando, o esa relación correcta que nosotros vamos a estar buscando, es de género, género y de número. Número. Ok, entonces, la concordancia me va a decir que todas las palabritas estén correctamente relacionadas, ¿ok? Dependiendo a su, en este caso, a su, ¿cómo decirlo? A su género y a su número. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la concordancia va a decirme si si es correcto que yo escriba la niño, ¿ok? La concordancia me va a decir, oye papá, tú estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ese artículo, tanto ese sustantivo, no deben de ir ahí, ¿ok? La concordancia entonces va a estudiar la relación de palabras entre género y número, muchachos, ¿ok? Entonces, la concordancia va a estudiar artículo, adjetivo, pronombre, tanto verbo y todos los elementos de una oración y me va a decir que estén relacionadas correctamente. ¿Ok, muchachos? Entonces, de ahí viene la palabra coincidencia, de que coincidan, ¿ok? En género y número. No solamente el sintagma nominal, sino el sintagma verbal. Ambos sintagmas deben de coincidir tanto en género y número. Y quien se va a encargar de estudiar palabrita por palabrita es la concordancia, muchachos. Esto va a ser la concordancia. Va a estudiar palabritas, palabrita por palabrita. ¿Y qué va a considerar en cada una de esas palabritas? Género y número. Órale. Ok, entonces, ¿qué sería después la cohesión, muchachos? ¿Qué sería la cohesión? Mm, vamos aquí a poner la cohesión. Va a estudiar oraciones. Oraciones. Ya no va a estudiar palabrita por palabrita. Va a estudiar a oraciones. Básicamente, la cohesión me va a ayudar a conectar. ¿Conectar qué? Conectar oraciones. La cohesión conecta oraciones. Entonces, ¿qué es lo que conecta una oración con otra oración? Pues aquí entramos los nexos o básicamente los conectores. ¿Ok? Los conectores. Entonces, cohesión me va a decir que una oración con otra oración estén conectadas correctamente. Entonces, la cohesión va a estudiar ese puente que hay entre una oración y otra oración. Entonces, ¿cuál es ese puente? Los conectores, muchachos. ¿Ok? La cohesión, pues va a estudiar, como les repito, la forma en que las palabras y las oraciones se van a conectar entre sí. ¿Ok, muchachos? Entonces, concordancia palabrita por palabrita. Ahora, ¿qué pasa cuando ya formamos una oración y la queremos conectar con otra oración? Ahí ya no se va a llamar concordancia, se va a llamar cohesión, porque estamos conectando oraciones. ¿Ok? Si anteriormente nosotros considerábamos género y número, aquí vamos a considerar el uso correcto de los conectores, muchachos. ¿Ok? Tanto conectores, también pronombres. ¿Ok? Pero solamente en este caso, conectores. ¿Cuáles son esos conectores? Pues bueno, ustedes lo vamos a ver en una clase, pero aquí entra el y, el pero, el sin embargo, el no obstante, el además, etcétera. Además. ¿Ok? Esos conectores. Entonces, la cohesión me va a decir si yo estoy usando correctamente estos conectores. Exactamente. Básicamente esa es la cohesión. El que estés uniendo o estés conectando correctamente oraciones. ¿Ok? Y se va a centrar en que tú estés usando
en que tú estés usando correctamente esos conectores, ¿ok? Esos puentes. Esa es la cohesión. La forma en cual tú estás formando las oraciones, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo ya estoy formando oraciones? Yo tengo que saber que éstas tengan una coherencia, muchachos. ¿Qué es una coherencia? Ah, pues bueno, cuando tú ya formaste oraciones con oraciones con oraciones, ¿qué es lo que tú vas a formar? ¿O qué tú vas a estructurar aquí? ¿O con qué tú vas a trabajar? Tú ya no vas a trabajar con palabritas, tampoco con oraciones. Tú vas a trabajar ahora con textos. Ok, entonces la coherencia se va a dedicar a estudiar los textos ya armados. ¿Y qué va a considerar cuando nosotros tengamos ya un texto armado? Ah, pues bueno, aquí vamos a considerar la lógica, ¿ok? Y vamos a considerar también el sentido. Órale, el sentido, muchachos, ¿ok? Oye, el sentido. Ok, entonces muchachos, ¿qué significa aquí? Que la lógica, el sentido de un texto me da a entender que las ideas deben de estar relacionadas, ¿ok? Las ideas relacionadas. Rela... oye, chihuahuas. Relacionadas. ¿Qué significa esto? Relacionadas. ¿Qué significa esto de que un texto deba de tener lógica y sentido y las ideas relacionadas? Ah, pues bueno, si tú me estás dando un texto en el cual me estás hablando sobre cómo preparar un pastel de frambuesas, pues todo el texto me tienes que decir cómo preparar un pastel de frambuesas. No me tienes que meter de cómo hacer un licuado de plátano, ¿ok? Sería un ejemplo. Ah, pues bueno, coherencia es eso, que un texto o un párrafo tenga sentido básicamente, que no me estés cambiando de tema y tema y tema, ¿ok? De idea e idea e idea. No, que todo esté correctamente estructurado de manera lógica y con sentido, ¿ok? Esas son las ideas que estén relacionadas, muchachos. Entonces, les vuelvo al ejemplo. Si yo te estoy hablando de redacción indirecta, en ningún momento de redacción indirecta y te estoy hablando del sintagma nominal, ¿ok? En ningún momento yo me tengo que desviar y hablarte del sintagma verbal, ¿ok? O hablarte de pensamiento matemático. No, ¿por qué? Lo que te estaría diciendo ya no tendría lógica ni sentido, ni mis ideas estarían relacionadas. Debo de mantenerme en el tronco común. ¿Y quién se va a encargar de estudiar eso? La coherencia, ¿ok? Ya no estamos estudiando en este caso leyes ortográficas o sí, reglas ortográficas. Ya estamos estudiando ya el sentido del texto, porque se supone que aquí ya de lo que se supone que aquí ya debe de estar bien estructurada tu oración, y si tienes bien estructurada tu oración, debes de tener bien estructurada cada palabrita. Entonces, ¿quién va a estudiar las palabritas? La concordancia. ¿Quién va a estudiar una oración y conectarla con otra oración? La cohesión. ¿Y quién se va a encargar de que todo tu texto tenga sentido y lógica y que todas tus ideas estén relacionadas? La coherencia, ¿ok? ¿Te das cuenta cómo es que te lo estoy explicando desde el más pequeño hasta el más grande? ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la palabra o qué significaría en este caso la adecuación, muchachos? Ah, pues bueno, la adecuación aquí tiene a referirse al uso correcto. mm, mm, el uso correcto del lenguaje. Del lenguaje. ¿Lenguaje en qué aspecto? Lenguaje. El uso correcto del lenguaje dependiendo a qué o en qué aspecto. A una situación, ¿ok? ¿Qué significa esto de el uso correcto del lenguaje dependiendo o, en este caso, según la situación? ¿Qué significa esto, muchachos? Bien, ¿qué pasa si tú me vas a pasar a exponer? Yo se los explico, les soy sincero, chicos, yo soy una persona muy estricta en cuanto a las exposiciones. Yo pongo a exponer a mis alumnos, sí, lo hago, no frecuentemente, pero sí lo hago. Y cuando yo les digo a mis alumnos, tú vas a pasar a exponer y en ningún momento quiero que leas todo de memoria y explicado. Mueve las manitas, manténme la mirada
¿ok? Mirando a mí, a tu público. En ningún momento vas a voltear a ver a tus compañeros, en ningún momento vas a voltear a ver tu diapositiva. Todo de frente. Esa es la adecuación, muchachos. ¿Qué pasa? Si yo te estoy hablando a ti de forma formal, es porque te estoy dando una clase seria. ¿Qué pasa si yo te voy a hablar como compa? Ah, pues bueno, ahí vente para acá, vamos por un refresco, vamos por un jugo, chicos, ¿ok? Esa es la adecuación, el uso correcto de un lenguaje, la forma en cómo tú vas a escribir un texto noticiero. Tú no lo vas a escribir como un cuento, ni como, no sé, una portada de chismes o como un texto de chismes. No, esa es la adecuación, muchachos. El uso correcto dependiendo de la situación. La forma en cómo tú vas a hablar frente a 150 personas en una conferencia no va a ser el mismo lenguaje que tú vas a ocupar cuando vas a hablar con tus amigos. Eso es la adecuación. El que tu texto esté adecuado al público o a la situación el cual se requiera. Órale, si tú vas a escribir un ensayo, tú no lo vas a escribir como un tipo noticiero, ni mucho menos como un cuento o como un poema. ¿Ok? Esa es la adecuación, el uso correcto de tu lenguaje dependiendo de la situación o el público, muchachos. ¿Ok? No hablas de la misma manera, no sé, en un examen o en un ensayo a como le escribes el texto a un amigo. ¿Ok? O un texto académico. ¿Ok? Esa es la adecuación, muchachos. ¿Ok, muchachos? Lo vuelvo a explicar. Entonces, concordancia, muchachos, es estudiar palabrita por palabrita. Vamos a considerar género y número, ¿ok? En una oración, sintagma nominal y sintagma verbal. Cuando tú quieras conectar una oración con otra oración, tú vas a utilizar, ¿qué? Conectores. Y quien se va a encargar de estudiar toda esa parte es la cohesión, ¿verdad? La coherencia es cuando tú ya armaste todo un texto y te vas a asegurar que este texto siga correctamente sus ideas y que tenga un sentido lógico. Tú ya no vas a considerar ni ninguna regla gramatical, porque se supone que tú ya trapasaste por esa parte. La coherencia va a estudiar a tu texto, ¿ok? Y la adecuación es si tú escribiste tu texto adecuadamente al público que lo va a leer. Si tú escribiste un cuento, pues ese cuento tiene que ser para niños, no tiene que ser un cuento tipo noticiero, ¿ok? Entonces, pues sí, chicos. Entonces, pues sí. Así es como quedaría esta parte, muchachos. Dudas, muchachos, dudas. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien se quedó en algo? ¿O alguien no me entendió? Por ahí, muchachos. Rapidísimo. Nada. Ninguna dice Néstor. Muy bien, Néstor. Ok, vamos entonces a la siguiente página. A ver qué es lo que tenemos a continuación. Nosotros ya teniendo este conocimiento, llegué tarde, dice Pau. Apenas iniciamos, Pau. Bueno, si todavía anda por acá. Xochitl, hola, qué gusto verte, Xochitl. Vicky, muy bien. Clarísimo, dice, muy bien. Ahora sí. Entonces, nosotros ya podemos saber qué sería la concordancia nominal. La concordancia, ¿qué es la concordancia? Concordancia, palabrita por palabrita, nominal. Entonces, vamos a trabajar en el sintagma nominal. Estudiar palabrita por palabrita en el sintagma nominal. Va. Ahora, ¿qué es la concordancia nominal? Es la relación de coherencia, ¿ok? ¿Qué es la coherencia? De que tenga sentido tu texto, que se entienda, ¿ok? ¿Qué existe entre palabras dentro del sintagma nominal? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la concordancia nominal? Que cada palabrita no solamente esté gramaticalmente en reglas escritas correctamente, sino que también tenga un sentido coherente, lógico, ¿ok? ¿Ok? ¿Dentro de qué? Nada más el sintagma nominal, ¿ok? Ustedes ya saben qué es el sintagma nominal. No voy a explicar qué es el sintagma nominal. Ya lo estudiamos, ¿ok? ¿Qué elementos de la oración vamos a considerar dentro de un sintagma nominal? Vamos a considerar o vamos a trabajar con el artículo. Vamos a trabajar con los adjetivos calificativos. Vamos a trabajar, obviamente, con los sustantivos, muchachos. No viene por acá. Sustantivos. Vamos a trabajar con los sustantivos. Vamos a trabajar también con los determinantes. Y todo esto, ¿qué significa, muchachos? Deben de coincidir en género y número. ¿Ok? Y esto según el sustantivo. ¿Quién va a mandar? ¿Ok? En el sintagma nominal, el núcleo del sintagma nominal. ¿Quién es el núcleo del sintagma nominal? El sustantivo, ¿verdad? ¿Cuál sustantivo? Puede haber un sustantivo, puede haber varios sustantivos. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy.
Pero antes de irnos hasta esa parte, me interesa a mí que tú sepas que es masculino, que es femenino, que es singular y que es plural. Por ejemplo, muchachos, ¿qué es masculino? En este masculino, sí, hombre, pero masculino no te da referencia directamente a hombre, ¿ok? Sino que masculino te hace referencia a palabras masculinas. ¿Cómo yo sé qué es una palabra masculina o cuál es una palabra femenina? Ojo, no siempre aplica esta regla, no siempre, ¿ok? Pero por lo regular, una palabra en masculino es cuando termina o en su sílaba terminal está o termina en u, ¿ok? Entonces, como por ejemplo, la palabra carro. Carro es una palabra masculina. Yo puedo darme cuenta que es porque termina en u. Le repito, no siempre aplica esta regla. Como por ejemplo, este... eh, ¿cuál sería? Carro, perro. Ok, perro. Perro es una palabra masculina. Ok. ¿Cuál sería? Em, Plátano. Ok, por ejemplo, la palabra plátano es una palabra masculino. Ok, muy bien. Árbol. Ok, árbol es una palabra masculino. Mango, como dice por ahí el chiquillo. Mango. Mango sería una palabra masculino. Ok, podríamos decir elote. Muy bien, elote. La palabra elote. Aquí ya podemos darnos cuenta que no se aplica la regla aquí, pero por ejemplo, murciélago, etcétera, 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 etcétera. Eso es masculino, muchachos. Una palabra, pues, masculina principalmente o generalmente. Ahora, muchachos, ¿qué sería en este caso femenino? Femenino son palabras, ¿ok? Que les repito, no siempre aplica, pero sus terminales es en A o en I. ¿Ok? En ocasiones también puede aplicar la letra E. ¿Cómo qué? Como la palabra fresa, la palabra silla, ¿ok? La palabra mesa, la palabra colibrí, colibrí, que aunque esa palabra es un sustantivo, que no tiene en sí, bueno, que puede ser alterado por el artículo, tanto masculino y femenino, pero lo ponemos como colibrí femenino, ¿ok? Blusa, muy bien, por ahí dice blusa, blusa, manzana, manzana. Bien, chicos. Ahora, chicos, agua, muy bien, agua, voy a poner agua, agua. Bien, chicos, ¿cómo yo puedo practicar cuáles son mis palabras femeninas y cuáles son mis masculinas? Yo te recomiendo que cuando estés leyendo un libro, que me imagino que a partir de ahorita ustedes ya están leyendo, pera, muy bien, bicicleta, muy bien. Ahora, yo les recomiendo, porque yo sé que a partir de ahorita se comenzaron a leer, ustedes comenzaron a leer. Cuando tú leas, aparte de entender, vete subrayando cuáles palabritas tú crees que es femenino y cuál es masculino, ¿ok? Es lo que yo hago yo, ¿ok? Cuando yo leo, ¿ok? Yo voy subrayando cuáles son palabritas que a mí me suenan como femeninas o masculinas. Y si tengo una duda, pues lo busco en Google, ¿ok? Entonces, eso es masculino y femenino, ¿ok? Vamos a ver cuál sería singular y cuál sería plural. Singular hace referencia a uno, ¿ok? Entonces, singular podríamos aplicarlo de esta manera, como gato, gato, celular, incluso un pronombre como él, ¿ok? Que lleva tilde, ¿ok? Porque no sería un artículo. ¿Qué otro sería? Singular, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, clase. Estamos en clase, ¿no? Ahora, singular es eso, muchachos. Ella, muy bien, en este caso en femenino. Ella. Eso es singular, muchachos. ¿Cómo sería plural? Plural es ponerle más
vamos a utilizar la clase de pensamiento matemático, muchachos. Mayor o igual a 2, ¿ok? Plural es mayor o igual a 2. Entonces, como yo había puesto gato, ¿cómo sería gato en plural? Ah, sería gatos. Órale. Si yo puse celular en singular, ¿cómo sería celular en plural? Celulares. Órale. Celulares. Wow. Ahora, si yo puse clase en plural, en singular, ¿cómo sería en plural? Sería clases. Ok, clases. Y como yo ustedes pusieron él, ¿cómo sería él en plural? Sería como ellos, ¿no? Ellos. Órale. Y ustedes pusieron ella, o sería ellas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Así es como quedaría, chicos. Esto es el plural, muchachos. El femenino y el masculino. Creo que hasta aquí esta parte ustedes lo entienden. Me parece muy bien, muchachos. Ahora, vamos a conocer la siguiente parte. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto que yo debo de seguir para armar una oración en el apartado del sintagma nominal, muchachos? Sería esta que estamos viendo, ok. Por lo regular, una oración comienza al tener o comienza cuando tenemos un artículo. Puede ir antes o después un determinante o un adjetivo, pero el núcleo general o al que nunca debemos de olvidar es a nuestro sustantivo. El sustantivo es el máximo, ¿ok? Todo artículo, adjetivo y determinante debe ir o va a ir ligado a lo que diga el sustantivo. Entonces, si tenemos un sustantivo, ok, no sé, plural, ok, plural y femenino, artículo, adjetivo y determinante deben de ir en plural femenino. Si yo tengo un singular, un sustantivo singular masculino, ¿ok? Artículo, adjetivo y determinante tienen que ir en singular masculino. Con esa regla, chicos, ustedes deben de considerar, o esa regla es la que ustedes deben de considerar para tener, o para, pues en este caso, resolver correctamente sus preguntas. Ok, bien, entonces yo debo de considerar o siempre debo de buscar el núcleo del sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? El sustantivo. Y si el sustantivo está en plural femenino o singular masculino o singular femenino o plural masculino, todo tiene que estar o como lo diga el sustantivo. Ok, el sustantivo manda. Con eso es más que suficiente, chicos. ¿Cuánto tiempo tiene que empezar? Empezamos hace media hora, Edith. No te preocupes, apenas vamos a pasar con el segundo subtema. ¿Cuál es el segundo subtema? Elementos que deben concordar dentro de un sintagma nominal, muchachos. Este es el primer subtema. Bien, chicos, tomamos 5 segunditos para respirar. Ok, muchachos, 5 segundos. 10 segunditos para respirar. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta ahorita? Conociendo todos los 4 conceptos, que es concordancia, coherencia, cohesión y adecuación. ¿Ok? Ya llevamos estos 4. Hablamos también sobre qué es lo que vamos a trabajar en el sintagma nominal, artículo, sustantivo, determinante y adjetivo, ¿ok? Y hablamos sobre plural y singular, femenino y masculino. Eso es lo que llevamos hasta ahorita, ¿ok? Tranquila, voy despacio, ¿ok? Qué raro de que no esté bebecita, ¿ok? Pero pues bueno, ¿de qué clase soy? Hoy es de redacción indirecta, Edith. Hoy es redacción indirecta. Bien, entonces muchachos, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. ¿Cómo se llamaba este segundo subtema? Elementos que deben de concordar dentro de un sintagma nominal. ¿Ok? Como primer subtema es el artículo debe de coincidir con el sustantivo. Esa es la primera parte que llevamos hasta ahorita, chicos. El artículo debe de coincidir con el sustantivo. Algo fácil, algo sencillito. Vamos a irle subiendo de intensidad a esto, chicos. ¿A qué se refiere cuando un artículo debe de concordar con un sustantivo? Pues bueno, el artículo
se adapta al sustantivo, no el sustantivo al artículo, el artículo al sustantivo. Ambos deben de compartir género y número, ¿ok? Lo que llevamos repitiendo desde el inicio de la clase. Por ejemplo, vamos con la primera oración. Si yo tengo aquí la niña, ¿cuál sería mi sustantivo? Niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo sé de niña? Niña, puedo darme cuenta que esto es en singular. Y puedo darme cuenta que niña es femenino. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Un artículo, ¿ok? Un artículo en qué? En singular femenino. Vamos a ver si aquí concuerda. La niña. Ah, la, que puedo darme cuenta de la, chicos. La, en este caso, concuerda con lo que estamos buscando. La, en este caso, es un singular. Lar, y está en femenino. Órale, femenino, ¿ok? Y así está. Si se dan cuenta, la palabra femenino es masculino. Bueno, si escribimos femenino o femenino, ¿ok? Pero en este caso es femenino. Femenino es masculino, chicos. Órale. Entonces, profe, yo no me había podido conectar porque no hay servicio social. Porque voy a mi servicio social de enfermería. Órale, Rosy. ¿Eres enfermera? Qué chido. Entonces creo que me voy a poner nervioso en las clases de premedicina. Pero qué gusto, Rosy, me da mucho gusto. No te preocupes, aquí vamos a estar. Recuerda que la clase se queda grabada. Bien, ahora vamos con el perro. Yo voy a analizar el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Perro. Puedo darme cuenta que este sigue siendo en singular, ¿verdad? Y perro, me doy cuenta que es una palabra masculina, ¿verdad? Órale. Ahora, el artículo debe de estar en qué? Masculino singular. Vamos a ver si este cumple con las reglas. Él, me doy cuenta que está en singular, ¿verdad? Singular. Y me doy cuenta que también está, en este caso, masculino. Masculino. Órale. Entonces, eso es en este caso lo que está. ¿Ok? Así es como podemos desarmar en este caso. Rosy, se está spameando. Pero bueno, chicos, así es como tiene que estar esta parte. Ahora, vamos con la segunda oración. A ver si cumple con las condiciones. Yo voy a buscarme el sustantivo. Flores. Flores. ¿Qué me estoy dando cuenta? Que está en plural. ¿Ok? En este caso está en plural. Uy. Plural. Y flores, en este caso, está en femenino. Es un femenino plural. ¿Ok, chicos? Femenino plural. Por lo tanto, necesitamos que un artículo en femenino. Ese está en femenino. Y también está en plural. ¿Ok, chicos? Así es como tiene que quedar esta parte. ¿Concordó? Exactamente. ¿Cuál sería un error de concordancia en este caso, muchachos? Sería la niños, por ejemplo. La niños. ¿Por qué la niños? Porque niños, ¿qué nos estamos dando cuenta? Está en plural. Plural. Y niños es un masculino. Masculino. Entonces, nuestro artículo, ¿qué debe ser? Masculino plural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería correctamente esto? Sería los niños. Ese sería el artículo que sí estaría correcto. ¿Por qué no está bien el que estaba escrito? Ah, porque ese está en singular. Singular. Y también estaba en femenino. ¿Ok? Entonces, desde ahí estuvo el detalle, muchachos. Ese en este caso sería un error directo, muchachos. Bien, ok. Entonces, chicos, dudas. Creo que esto está sencillo. Creo que esto, la verdad, sencillísimo. ¿Ok? 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 Bien, chicos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos entonces con la siguiente parte. ¿Qué pasa ahora cuando metemos un adjetivo?
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un adjetivo, chicos? No entendí porque apenas empecé. Ay, Edith, no te preocupes. Recuerda que puedes ver la clase grabada, Edith. No te preocupes, no te preocupes. Ahora, un sustantivo con un adjetivo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar aquí? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ok, chicos. ¿Por qué? Considerando género y número. Bien, en el sintagma verbal, ¿vamos a seguir trabajando género y número? No. En el sintagma verbal solamente trabajamos número. ¿Ok? En el sintagma nominal trabajamos género y número. ¿Por qué? ¿Por qué en el sintagma verbal no trabajamos género y número? Porque el verbo no tiene género. Ah, es por eso que aquí, pues sí, porque el sustantivo sí tiene género, en cambio el verbo no tiene. Entonces, bien, sintagma nominal, género y número. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro sustantivo, chicos. ¿Cuál sería nuestro sustantivo? Camisa. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Ok, chicos. Camisa, ¿ok? Camisa, ¿qué tenemos, camisa? Camisa en este caso, muchachos, ¿ok? Es un femenino. Femenino. Y camisa, en este caso, está en singular, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos, chicos? Ah, pues un adjetivo calificativo en singular y femenino, ¿verdad? Ah, pues bueno. Roja, en este caso, cumple con la regla al ser singular y al ser femenino. Camisa roja. ¿Ok? Se cumple. Ahora vamos con él. ¿Qué dice? Estudiantes aplicados. Estudiantes, chicos. Eso es un sustantivo. Ok, lo vamos a estar viendo más adelante, pero eso es un sustantivo colectivo. Ok. Estudiantes. No es un sustantivo colectivo. Estudiantes, ¿ok? ¿En qué está? Está en plural. Plural. Y en este caso está en masculino. ¿Ok? Masculino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Un adjetivo, ¿ok? Que esté en plural. Vamos a ver. Está en plural, aplicados. Muy bien. Está en masculino, exactamente. Por lo tanto, aquí se cumple la regla. Bien, vamos con el siguiente. Auto rápido. Auto, ¿qué yo puedo saber de mi sustantivo? Auto está en singular. Y me doy cuenta que termina en O, entonces puede ser un masculino. ¿Ok? Vamos a ver si su adjetivo cumple con las reglas. Masculino. ¿Ok? Vamos a ver. Auto, rápido. ¿Rápido es singular? Sí, porque no dice rápidos. Masculino, correcto, porque no dice rápidas, es rápidos. Por lo tanto, esto cumple con las reglas, chicos. Entonces, ¿cuál sería en este caso un caso? ¿Cuál sería en este caso? Un ejemplo incorrecto. Podríamos decir camisa rojo. ¿Ok? Si yo pongo camisa rojo, camisa rojo, camisas rojo, ¿ok? Eso está mal. ¿Por qué? Porque camisas es un femenino y aparte está en plural, ¿ok? Rojo está en masculino, ¿está en femenino? No, está en masculino. Rojo está en plural, no, está en singular, ¿ok? Entonces aquí está en masculino y aquí está en singular, ¿ok? Entonces, aquí ya sería un inciso o un ejemplo incorrecto. ¿Ok, muchachos? ¿Queda claro esta parte del orden del sustantivo y el adjetivo? De que estamos exactamente en lo mismo, muchachos. De que se debe de seguir la regla de género y número. Nada más estamos viendo diferentes elementos de la oración. Pero seguimos trabajando con género y número. ¿Ok? ¿Ok? ¿Queda claro, muchachos? Todo claro, Adamari. Muy bien, Adamari. Vamos entonces con la siguiente página, muchachos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos determinantes, muchachos? Ok, los determinantes en este caso no tienen género. ¿Ok?
Un determinante, en este caso, no tiene género, pero sí tiene número. Y eso es lo que trabaja un determinante. Un determinante sí tiene número. Ahora, ¿cuál va a ser la regla? Aquí nada más vamos a trabajar con número. Si el determinante, bueno, si el sustantivo está en plural, necesitamos un determinante en plural. Si el sustantivo está en qué? En singular, necesitamos un determinante en singular. ¿Ok? Entonces, chicos, dice, todo bien, chicos. Muy bien, claro que sí, Pao, Vicky, Victoria, Josué, muy bien, chavos. Six. Sí, dice mi chavo. Bien, chavo. Entonces, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber en esta parte cuando tenemos determinantes? Primeramente, define qué es un determinante. Entonces, un determinante va a estar en este caso acompañando a un sustantivo. Y un determinante puede sustituir a un artículo. ¿Ok? No lo sustituye en sí de que decir que puede ser una opción, no, sino que es un elemento aparte. ¿Ok? Que pueda ir en el mismo lugar del artículo. Ahora, chicos, bien. Un determinante van a haber diferentes tipos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos, ¿ok? Esos son los tipos de determinantes, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros, creo que esto ustedes ya lo dominan, los tipos de determinantes, van a determinar qué, demostrar, como por ejemplo, este celular, ¿ok? No sé, este lapicero. Es un demostrativo, te estoy dando este. ¿Qué es un posesivo? Ah, si yo te digo mi celular, tu celular, sus celulares, ¿ok? Mi estudio, ¿ok? El estudio de mi estudio, ¿ok? Numerales, no sé, 2 calculadoras, ¿ok? Primera calculadora del siglo XXI, ¿ok? Por ejemplo, una tijera, ¿ok? Una impresora mini de Temu, ¿ok? Esos son los numerales indefinidos. Algún día voy a superar. No, chicos, ya. No, algún día, no sé, por ejemplo, muchas personas, ¿ok? Poca audiencia, ¿ok? Sería un ejemplo de determinantes. Básicamente me van a dar, o van a estar acompañando a mi sustantivo, ¿ok? Y me pueden, básicamente van a determinar algún tipo de número, muchachos, ¿ok? No tienen género, pero sí tienen número, básicamente. Este tema no va, profe, ya lo sé, chicos, ya se me estaba saliendo. Este. Bien, ahora muchachos, vamos a ver las 3 oraciones que nos ponen aquí, ¿ok? Oh, ¿qué dice? Estas personas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a analizar primeramente a personas. Ojo, ojo, ojo. Aquí no analizamos género, solo número. Personas está en plural. Plural. Necesitamos un determinante en plural. Estas está en plural. Sí, está también en plural. Porque no dice esta, dice estas. Dando a entender de que hay, en este caso, uy, ¿ok? Hay varios. No tienes un número exacto. Por lo tanto, esto es un determinante que, plural que, indefinido. Que esto no es necesario que tú sepas si es definido, indefinido, numerales, posesivos, etcétera. No es necesario, pero lo pongo por aquí. Esto es un indefinido. ¿Por qué? Porque no sabes cuántas personas hay. Nada más, estas personas. ¿Ok? Si tú dijeras 70 personas, 70 es un número plural, ¿ok? Y tú me estás diciendo cuántas personas exactamente son. Es un numeral, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es un número, es un determinante indefinido en plural, ¿ok? Entonces, aquí se cumple correctamente lo que estamos buscando. Vamos con el siguiente. Libro. Libro, en este caso, me estoy dando cuenta que es un singular. Singular. Y necesito yo un determinante también en singular. Mi libro es un determinante singular exactamente. Por lo tanto, se cumple la regla. Singular. ¿Ok? Ahora, la palabra nuevo, muchachos, es un adjetivo. ¿Ok? Y me doy cuenta que el libro también está en masculino. Masculino. Por lo tanto, nuevo, ¿ok? Está en masculino. Mi sustantivo también debe estar en masculino. ¿Ok? Masculino. Masculino. ¿Ok? Y también está
en singular. Órale. Ok, ahora vamos a ver con el siguiente. 3 botellas. Botellas es un sustantivo que... Botellas es un sustantivo plural. Me hace referencia a botellas, a muchas o a varias. ¿Cuántas exactamente? Ah, pues mi determinante me dice que hay 3. Mi determinante es un... ¿Qué tipo de determinante es? Es un determinante numeral, porque en este caso me está haciendo referencia a 3 botellas. Entonces, esto está en plural, y es un determinante numeral. Órale. Entonces, ¿el de arriba qué era? Ah, pues el de arriba era un singular, pero era un determinante que posesivo. Posesivo. Órale. Entonces, esa es la regla del determinante. Exactamente. Aquí nada más consideramos que, chicos, incluso lo voy a poner acá arriba. Un determinante, nada más vamos a considerar aquí el número, porque el determinante no tiene género, solamente el número, singular o plural. ¿Ok, chicos? Bien. Cosa que usted solo se lo... Yo mismo me provoco, ¿no? Entonces, bueno, chicas. Entonces, así es como está esta parte. ¿Ok, muchachos? ¿Dudas, dudas? ¿Ok? Nada, nada. Me da mucho gusto que no hay dudas, muchachos. Entonces, nada más hay que aprenderse bien los determinantes, muchachos. Tal vez sería un lujo, que no estaría mal, que ustedes sepan diferenciar un determinante, los 4 tipos de determinantes. ¿Ok? Con esto es más que suficiente. Clarísimo, dice Edith. Muy bien, Edith. Y sin ver la clase completa, ya lo dominas. Vamos a ver, chicos. Evaluación. Vamos a evaluar esta primera parte. ¿Qué les parece? Vamos a evaluar esta primera parte. Y después le vamos subiendo de tono. ¿Qué les parece? De intensidad. Bien. Tap, tap, tap. Primeramente. Voy a salir tantito de la plataforma, muchachos. Para revisar si no hay nada. No hay nada. No hay una advertencia aquí de. O dejas de transmitir o te funamos. ¿Ok? Veo que está todo en orden aquí, la plataforma. Ok, sonido, todo bien. Luces, todo bien. Ok, chicos. Vamos entonces. De vuelta a la pantalla. Bien, chicos. La evaluación. ¿Cómo te pueden preguntar esto en el examen? Ah, pues bueno. Este tema o este tipo de temas, sintagma nominal, sintagma verbal, en el examen, y créeme que te va a venir de esta manera, te le pueden poner como relación correcta de palabras. ¡Órale! Relación correcta entre palabras, ya sea entre el sintagma nominal o el sintagma verbal o ambos. Sintagma verbal y sintagma nominal, ambos. Te pueden preguntar ambos al mismo tiempo. En este caso solamente es el sintagma nominal. Ok, chicos, solamente trabajamos sintagma nominal. Ayer me metí a la guía Exani 2 y venían una de las preguntas que usted nos hizo y la pude responder muy bien. ¡Oh, qué bueno, Edith! Me da mucho gusto. Dice Adamari, chicos, todavía no he empezado. Bien, chicos, dice Ale, muy bien. Algo que me encanta, chicos, es de que luego hay muchachitos que luego no comentan en la clase, pero cuando toca evaluación, ahí me doy cuenta de que las personitas que me están mirando o que nos están mirando realmente son humanos. Pero me da mucho gusto, chicos, verlos a los fantasmitas. Muy bien, dicen que es la B. Vamos a ver. La problema. ¿Qué vemos de problema? ¿Ok? Problema en este caso termina en A. ¿Sería femenino? No, muchachos. Problema, es un masculino. Les dije, no siempre se cumple la regla. Masculino. Problema es masculino. Por lo tanto, debemos de buscar, en este caso, un artículo masculino. Problema está en singular. Entonces, nuestro artículo está en singular, sí, pero en este caso está en femenino. Por lo tanto, el inciso A es incorrecto. La problema debe de ser el problema, ¿ok? Mucho cuidado por ahí en esa palabrita, chicos. Problema, aunque sigue la regla que les dije, que no es una regla, nomás se los dije porque podría ser una opción, ¿ok? Pero no siempre se cubre la regla de que todas las palabras con A o con terminación A sea femenino. Muy bien. La palabra informe. ¿Cuál es nuestro sustantivo? Informe. Informe está en masculino. Masculino. ¿Ok? Y también me estoy dando cuenta que está en singular. Y debemos de buscar un artículo en singular. ¿Ok? Él está en singular y también está en masculino. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro inciso correcto podría ser el A. Vamos a ver. El informe detallado. ¿Cómo es el informe detallado? Como nuestro adjetivo. Nuestro adjetivo sigue siendo masculino.
masculino y también sigue siendo, en este caso, singular. Singular. ¿Ok? Detallado. No dice detallados. Por lo tanto, ni tampoco dice detalladas. Por lo tanto, el inciso B sería nuestra respuesta correcta. En el inciso C, ¿por qué no sería nuestra respuesta correcta? Porque dice la clima tropical, las climas, las clima. Las es un femenino que plural. Clima, ¿ok? Sí, sigue siendo un femenino, pero está en singular, ¿ok? Sería la clima tropical. Podría ser, también podría ser correctamente el clima tropical, ¿ok? Se aplica en ambos casos, ¿ok? Entonces, pues sí, muchachos. Entonces, la tuvieron de maravilla. Vamos con el siguiente inciso, muchachos. Oh, sí, son varios. Voy rapidísimo, muchachos, porque se me va el tiempo. Dice, relación correcta entre palabras. ¿Cuál tiene una relación correcta? ¿Ok? No se estresen tanto. Estamos trabajando nada más el sintagma nominal, solamente artículo o determinante, sustantivo y adjetivo. Nada más estamos trabajando 4 elementos, chicos. Vamos despacio, no te apresures. ¿Qué dice? Los estudiantes dedicadas. Órale, los, ¿qué me estoy dando cuenta de este? Los, ¿ok? Me está dando que, en este caso, un plural masculino, ¿verdad? Estudiantes, estudiantes, me está dando, en este caso, un plural, ¿ok? Masculino. Necesitamos un adjetivo plural masculino, ¿ok? Plural dedicadas, ok, está en plural. Híjole, pero está en femenino. Chihuahua. Por lo tanto, el inciso A es incorrecto, chicos. Es incorrecto. Siguiente pregunta. El actor famosas realizó. Vamos a ver. Actor está, en este caso, en masculino singular. Necesitamos un artículo en masculino. Ok, él está en singular, sí. Necesitamos un adjetivo. Ok, masculino, chihuahuas. ¿Qué crees? Famosas está en femenino y está en plural, chihuahuas. Por lo tanto, el inciso A, B es incorrecto. Vamos con el inciso C. La película, película, en este caso es un masculino singular. Artículo, ok, la es un masculino, está en singular. Necesitamos adjetivo masculino y singular. Emocionante, no dice emocionantes. Entonces es un masculino singular, ¿ok? Y la respuesta correcta es nuestro inciso A. Digo inciso C. Muy bien, chicos. Voy a ir un poquito más rápido. Ya no voy a irlos señalando palabrita por palabrita porque se nos va el tiempo. Ya llevamos 1 hora. Y pues bueno, chicos, voy rapidísimo. Dice, aquellas bibliotecas modernas implementaron sistemas digitales para sus usuarios frecuentes, ¿ok? Aquí no tenemos un artículo, tenemos un determinante. Nuestro determinante que está, aquellas, que me está dando, es un determinante plural femenino, ¿ok? Bibliotecas, me está dando un plural femenino. Por lo tanto, necesitamos un adjetivo plural femenino. Modernas, órale, en este caso es un plural femenino. Se cumple, chicos. Y eso es lo único que estamos estudiando. No el sintagma verbal. Estamos estudiando el sintagma nominal. Por eso no me estoy yendo más allá de la oración. ¿Ok? Aquellas bibliotecas modernas implementaron sistemas digitales. ¿Ok? Para sus usuarios frecuentes. El inciso A es incorrecto. ¿Por qué el inciso B sería incorrecto? Mi decisiones. Aquí está el problemita. Porque decisiones está en plural femenino. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, necesitamos un artículo en plural. ¿Ok? Y también el adjetivo. Ahí estuvo el problemita. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿cuál sería el otro? Estos problemas administrativos. ¿Ok? Problema está en singular. ¿Ok? Y está en femenino. Entonces, estas, ok, está en femenino, pero está en plural. Por lo tanto, el inciso C es incorrecto. Ok, chicos, no puede ser, la plataforma me detectó inactividad, chavos. ¿Qué pasa con la plataforma? Ok, voy con esta rapidísimo, chicos, para irnos, rapidísimo, menos de 5 minutos. Siguiente pregunta, muchachos. Muy bien, muy bien. ¿Sí fue la anteriormente? Ah, sí. ¿Qué dice esta pregunta? La agua cristalina descendió rápidamente por las costas del valle después de la tormenta nocturna, ¿ok? Entonces, aquí que nos dimos cuenta que agua, en este caso, es una palabra masculina, ¿ok? Por ahí, ¿quién me había dado que la palabra agua era femenina? No, agua es masculina, muchachos, ¿ok? Por lo tanto,
el agua debe ser el agua, no la agua, es el agua. Por lo tanto, el inciso A es incorrecto. Inciso B, el águila herida. El águila. Águila, en este caso, es masculino. Masculino singular. Necesitamos artículo masculino singular y adjetivo masculino singular. No dice heridas ni heridos. Bueno, heridas, ¿ok? Tampoco dice las, ¿ok? Entonces, el inciso B cumple con nuestra reglita. El águila herida fue trasladada por los especialistas a un centro de conservación regional. Muy bien. Entonces, el inciso B sería incorrecto. La águila está en singular. Necesitamos un artículo en singular, no un artículo en plural. ¿Ok, chicos? Última preguntita. ¿Qué dice? Las montañas... Las montañas alto forman una cadena de... Bueno, las montañas alto forman una cadena que dividía a las dos comunidades rurales de la región. Las montañas alto. Montañas, ¿ok? Entonces, en este caso, sí es una palabra femenina. Pero en este caso tenemos nuestro artículo femenino, sí. Y está en plural, porque nuestro sustantivo está en plural, porque dice montañas, no montaña. Entonces, las montañas alto, no. Aquí está el problema en nuestro adjetivo, porque tiene que ser en qué? En femenino plural. Debe decir, ¿cómo? Las montañas altas. ¿Ok? Inciso A, incorrecto. Inciso B, chicos. El científico presentó los datos actualizados. Bueno, esto es sintagma verbal, chicos. Pero bueno. El científico presentó. ¿Ok? Eso está bien. Los datos actualizados. Debería ser aquí actualizados. ¿Ok? Esto es sintagma verbal. Pero bueno, me da mucho gusto de que lo hayan entendido. Esto es sintagma verbal. Muy bien. ¿Qué dice? Las investigaciones recientes, ¿ok? Investigaciones, ¿verdad? Investigaciones. Entonces, es una palabra femenino plural. Entonces, se cumple la regla tanto en artículo como en adjetivo, ¿ok? Inciso C, correcto, chicos. Muy bien. Esto ha sido, pues, prácticamente el estudio de esos primeros elementos dentro del sintagma nominal, muchachos. Y eso es lo único que tienen que saber. No, muchachos, esto no es lo único que ustedes tienen que saber. Aún necesitamos conocer varias reglas que tienen los, los sustantivos, muchachos. Vamos a conocer las diferentes presentaciones en las cuales puede venir un sustantivo, muchachos. Y justo una hora. Vamos, pues. Reacciona a plataforma, por favor, te lo pido. ¡No! Entonces, bueno, muchachos, recuerden que si se corta la transmisión, ok, vamos a tomar este momentito para reflexionar de la vida. Si se corta la transmisión, pueden volver a entrar, ok. Imaginemos que aquí termina la primera parte, sintagma nominal, parte 1. Y ya después le damos la segunda parte, ok. Si se corta la transmisión, recuerden que se vuelven a conectar, ok, chicos. Aquí me marca que la transmisión va a terminar en en 1 minuto con 46 segundos, ok. Si no reacciona. Ok, muchachos, mientras alguien tiene alguna duda, ¿hay alguien que no le están teniendo alguna partecita? Por ahí, chicos. No, muchachos, cuando requería su tap, nos dieron su tap. ¿Cuánto tiempo es la clase de hoy? Mira, Edith, si me vuelves a preguntar... No, cierto. Edith, vamos a la página 18. Nos faltan aproximadamente 10 páginas, ¿ok? 10 paginitas porque todavía están las últimas 2 páginas de los tap, las páginas de los subtemas. Ponle que 10 páginas, más o menos. 10 a 8 paginitas que nos faltan para terminar el tema, Edith. No te preocupes, ponle que terminamos antes de las 8. Si no se corta la transmisión, terminamos antes de las 8. ¿Ok, Edith? ¿Ok? Profe, ¿qué dice? Personalmente todo está bien. Muchas gracias, Adamari. Qué bueno que te está quedando claro. Ok, se bloqueó el chat. Ok, dice, el sintagma nominal y verbal, ¿dónde lo puedo ver, profe? Eliomar, apenas vamos en la clase del sintagma nominal. Aún no hemos visto el sintagma verbal. Pero es que, Eliomar, para que tú sepas cuál es el sintagma nominal y el sintagma verbal, te recomiendo que veas la clase anterior. Pero si no te da tiempo, el sintagma nominal es todo lo que conocemos como el sujeto y el sintagma verbal es todo lo que conocemos como el predicado, ¿ok? Para que, si es que entiendes de esa manera. Explica demasiado bien. Muy bien, Pau, muchas gracias. Profe, ¿se subirá a la clase a YouTube? Claro que sí. Se va Tunde Ravi. Se va a subir a YouTube. Mira, Tunde Ravi, hay un problemita ahora, ¿ok? El live se va a cortar en 1 minuto.
¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer tú en el Rabi? Y todos se van a volver a conectar si quieren seguir viendo la clase. No pasa nada si no la ven. Esta primera parte, ojo, justo terminamos la mitad de la clase ahorita en esta primera hora, ¿ok? La segunda hora, ¿ok? Que vamos a tomar, vamos a ir analizando la otra parte, ¿ok? No me quiero ir, señor Snack, ni modo, chicos, yo tampoco me quiero ir, chicos. Pero pues la plataforma no reacciona, ¿ok? Y pues bueno, creo que es porque luego tengo ocupando la computadora todo el día y luego se traba. Entonces, por eso que quería comprar otra laptop, chicos. Pero pues me la gasté por haber atropellado a un perro, chicos. Entonces, sí, chicos, entonces, pero pues sí, se me fue el dinerito, se me fue el dinerito. Ya con lo que me sobró, pues ya pude comprar las luces que me van a llegar el lunes, chicos. Vamos a tener un estudio más premium. Entonces, pues bueno, chicos, 15 segundos para que Thanos dé el chasquido, chicos. Entonces, en 15 segundos me voy, ¿ok? 12 segundos, chicos. Se vuelven a conectar. Denle refresh a la plataforma, ¿ok? Denle refresh a TikTok. Entonces, nos vemos, chicos. 5 segundos, 4, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo.